El 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y en un país donde desafortunadamente dicha violencia es cotidiana, donde 10 mujeres son asesinadas al día, es importante conocer qué se hace desde las instituciones, qué acciones ha emprendido específicamente el Instituto Nacional de las Mujeres para prevenir, eliminar y erradicar la violencia de género. Acompáñanos a conversar con Nadine Gassman, presidenta de INMujeres, y en el análisis el doctor Guillermo de Loya. Doctora Nadine Gassman, bienvenida. Dos de los puntos que marca precisamente la iniciativa Spotlight tiene, entre muchas otras cosas, el acceso a la salud, a la justicia, a una buena investigación policial, por ejemplo, y desde luego lo que tiene que ver con prevenir la violencia. Ese es un gran tema, pero todavía en las calles las mujeres protestan por algo que no solamente Spotlight, sino el propio INMujeres ha puesto en la agenda, que tiene que ver con el acceso de las mujeres a la justicia, a una buena investigación policial, a sentencias condenatorias para los agresores. Falta mucho por hacer. ¿Cuándo vamos a ver frutos? Mira, obviamente que no vamos a parar hasta que ninguna mujer sufra violencia, y eso es el objetivo tanto de las mujeres en la calle como nuestro en el gobierno. Ahora estamos avanzando, estamos trabajando con los estados, con los municipios, estamos viendo cómo hay innovación en la forma de atender la violencia. Hemos fortalecido el 911, cada vez hay más profesionales, psicólogas, abogadas que en el propio 911 le dan asesoría a las mujeres. Las fiscalías están revisando sus protocolos. Tenemos ejemplos como en Coahuila, como en Sonora, donde están haciendo que el proceso sea abreviado, que se investigue más rápido y se lleve a la justicia a los agresores. Esto es muy importante porque esto nos habla de que no se permite la violencia, que la sociedad realmente la castiga, y eso previene, sabemos que eso previene la violencia contra las mujeres. Pero estamos en un camino sin regreso y seguimos adelante. Bien, ahora hay un programa, yo sostengo, y ahí creo que el INMujeres también da en un punto preciso, de que las mujeres no se van a poder empoderar si no están empoderadas económicamente. Ustedes tienen un programa precisamente para apoyar a las mujeres que han sido víctimas de violencia para este empoderamiento económico. ¿Cómo va este programa? Que es un programa piloto. Sí, es un programa piloto que está desarrollándose bien. La idea es que las mujeres que sufren o han sufrido violencia o están en riesgo puedan abrir un negocio, que son estas tiendas de Diconsa en sus comunidades o donde ellas quieran. El Segalmex les da el capital del trabajo, las tandas para el desarrollo, ayuda a habilitar el espacio, la propia INMujeres, recursos de INMujeres, y la idea es que puedan tener un negocio propio que les dé autonomía, porque como bien sabemos, la autonomía económica es esencial. Muchas mujeres se quedan en las relaciones porque no tienen recursos para salirse de ellas, no solo psicológicos, pero también Claro. económicos. Y entonces estamos creando estas alternativas, y esto es una de muchas cosas que estamos haciendo en el área de empoderamiento económico, que es un área central para el empoderamiento de las mujeres. Pues si no, ¿cómo se alejan de los agresores, verdad, doctora? Algo muy importante otra vez, y me quiero regresar a Spotlight, y sería la última pregunta, pero quizá la más importante. Uno de los puntos que señala Spotlight es que se debe trabajar en cambiar las formas de pensamiento, todas estas normas que desafortunadamente la sociedad tiene tan introyectadas y que tienen que ver con la igualdad, con evidentemente cambiar toda la forma en la que los hombres se conducen frente a las mujeres en términos de violencia y otras tantas de sometimiento. Es lo más difícil. Eso no le corresponde solo al gobierno, también a la sociedad. Eso se ve de verdad cuesta arriba, porque vemos que en nuestro país las cifras, y lo hemos visto en la pandemia, doctora, no disminuyen, han crecido. Mira, es como tú bien dices, y obviamente Spotlight es un programa que apoya las acciones del gobierno, que estamos trabajando junto con las Naciones Unidas.
es el cambio cultural, es la transformación y es el tema de la igualdad. Por eso el trabajo de Mujeres es tan importante, porque lo que nosotros estamos haciendo es trabajar en cambiar esta relación entre mujeres y hombres para decir solamente somos iguales hombres y mujeres. Y quiero aprovechar esta posibilidad de decir que vamos a entrar a los 16 días de activismo de violencia para prevenir la violencia y erradicar la violencia contra las mujeres. Son 16 días del 25 de noviembre al 10 de diciembre, donde hacemos acciones en todo el mundo justamente para transformar esta mentalidad. Lo hacemos todo el año, ¿no? Desde la educación, los medios de comunicación cumplen un trabajo muy importante, pero estos 16 días de activismo son 16 oportunidades, 16 días en que invitamos a mujeres, a hombres, pero especialmente a los y las jóvenes a pensar cómo transformar estas relaciones desde lo individual, familiar, comunitario y en el país. Eso es lo que tenemos que hacer para prevenir la violencia contra las mujeres. Reconocernos como iguales, resolver nuestras diferencias. Siempre vamos a tener diferencias, pero no hay por qué resolverlas con violencias, con agresión, con descalificación, sino con diálogo y respeto. Entonces yo quiero invitar a tu auditorio a que realmente hagamos estos 16 días de activismo, 16 días donde pintamos de naranja el mundo, donde hacemos actividades, reflexiones, trabajo para aumentar la conciencia sobre la importancia de prevenir la violencia contra las mujeres, y esto se hace a través de la construcción de la igualdad, ese sentimiento personal, íntimo, de todos y todas somos iguales. Pues ojalá que sean muy fructíferos, ojalá que estos 16 días se prolonguen por mucho. Sé que es una actividad específica, pero pues es lo más importante, cambiar transformar culturalmente a hombres y por supuesto también a mujeres. Doctora Nadine Gassman, muchísimas gracias por estar en Ruta ADN 40. Muchas gracias, Estela. Gracias, doctora. Bueno, vamos a este primer análisis con el doctor Guillermo de Loya. México vive una de sus más dolorosas realidades en lo que al tema de violencia en contra de sus mujeres se refiere. Una violencia de múltiples manifestaciones que amenaza con volverse sistémica. Nuestro país ha puesto el problema en un primer plano al visibilizarlo desde múltiples protestas y muestras de colectivos femeninos que buscan encontrar eco al reclamo para detener esta lamentable situación. Pero no solo se puede hablar de violencia reflejada en la más lamentable de sus causas. Es cierto que en México ocurren cerca de 10 decesos diarios por esos motivos, pero la desigualdad y el maltrato con fines laborales, en materia de agresión en la política, de discriminación por cuestiones de género, de aminoramiento del problema por incomprensión social, el tardío funcionamiento de los órganos del Estado a favor de la mujer y recientemente las restricciones económicas derivadas de la pandemia son factores que agravan un fenómeno que, sociedad y Estado, debemos trabajar para desterrarlo de una vez por todas. No más violencia en ningún causa en nuestras mujeres mexicanas. Guillermo de Loya, bienvenido. Siempre un gusto, Estela. Guillermo, pues institucionalmente ahí están las políticas, pero las feministas en la calle como que no están muy satisfechas. ¿Qué piensas? Bueno, primero tenemos que hablar con toda certeza de que este es un tema en el cual nadie puede hacerse ajeno. Y si en México o en el país o en cualquier lugar violentan mujeres por centenas, por miles, o asesinan, que es la cuestión más perniciosa y terrible, lamentable, en decenas, creo que todos debemos estar conscientes de la profundidad que tiene este problema. Yo retomo algunos puntos que fueron importantes de lo que se platicó. Primero, creo que si bien se ha avanzado institucionalmente, todavía podrían engarzarse muchos esfuerzos que quedaron de alguna manera discontinuos. Tú hablaste del programa Spotlight. Pero ¿qué hay de los resultados que en algún momento también la propia Organización de las Naciones Unidas tuvo con el programa He4She? ¿Te acuerdas de este programa? Claro. Que también quedaron de alguna manera en el aire los resultados de un programa que pretendía cambiar los patrones perniciosos de la masculinidad y que pretendía, por supuesto, ponerlos en positivo para tener un mejor trato o tener un mejor ambiente desde los propios núcleos familiares, empresariales para la mujer. ¿Qué ha pasado con eso? Y eso nos deja también una cuestión importante. Necesitamos datos certeros que nos permitan tener
de alguna manera, acciones más enfocadas Claro. para lo que está ocurriendo en la violencia en México. De hecho, eso es los datos, la generación de datos es Absolutamente. algo que pide Spotlight, porque si no, ¿cómo trabajas? O sea, si no tienes buenos datos para saber hacia dónde pones este foco. Y esta iniciativa tiene varios millones de dólares financiados por Europa, porque es un tema que desafortunadamente, Guillermo, la situación de México en el mundo, en este sentido, Claro. en el tema de feminicidios, realmente es escandalosa. Hasta que no generemos verdaderamente un ambiente antisexista, antirracista, desde la masculinidad, desde los patrones de comportamiento de las familias mexicanas, creo que tendremos un paso un poco trunco hacia lo que es el evitar la violencia generalizada sobre las mujeres. La violencia no nada más en las manifestaciones más lamentables, como lo decía, pero también el acoso laboral, las pocas oportunidades que se tienen para la ocupación de posiciones, el aminoramiento del problema, la falta de funcionalidad de los órganos del Estado para darle procuración y administración de justicia a mujeres que son violentadas y que se revictimizan incluso a veces por los patrones que se tienen desde las instituciones y desde las familias. En los hogares mexicanos, prácticamente 7 de cada 10 padres de familia son considerados como figuras ausentes o no involucrados en las cuestiones emocionales o de educación. Esto es una situación terrible. Si los varones no nos involucramos de lleno para poder ejercer de manera cierta la igualdad, creo que esto, repito, son pasos que debemos de dar desde los propios núcleos y la cercanía que tenemos en las familias. Ahora, hay otra cuestión nada más rápidamente, Estela. Creo que si bien, repito, se están haciendo acciones institucionales certeras, hay dos situaciones que debemos reflexionar. Primero, la disminución de los presupuestos casi en el orden de 25% a los órganos encargados del combate a la violencia de la mujer. Son situaciones que los señores diputados deberían ponderar para verdaderamente darle suficiencia a esta lucha que todos, repito, todos tenemos que ser conscientes de ello, por una parte. Y por otra, perdón, nada más, una situación. En la encuesta nacional sobre victimización y percepción de seguridad, la ENVIPE, en esta situación también ha incrementado terriblemente la sensación de inseguridad de las mujeres mexicanas hasta un 83%. La verdad es que en la pandemia, como bien lo decía, y están las mediciones, la violencia contra las mujeres se ha incrementado y una cosa en la que sin duda pega es en la administración y procuración de justicia. O sea, ¿por qué las mujeres realmente protestan en las calles? No solamente contra la desigualdad, sino porque cuando hay un caso de agresión, no se da la atención correcta en materia de procuración, de investigación y de procuración de justicia. O no se visibiliza con justicia. Pero las fiscalías no tienen elementos correctos para esto, es ministerios exactamente públicos, a lo que voy. Capacitación, dinero en fiscalías muy especializadas, en fin. Es exactamente a lo que voy. Mientras no se visibiliza, también hay una deficiente actuación de los órganos del Estado por los recortes administrativos. No se puede también quitarle indiscriminadamente dinero, vamos a decirlo en términos llanos, a lo que funcionalmente tiene que operar a favor de la mujer. Si tú le quitas a la administración de los programas para las estancias infantiles, si tú le quitas administrativamente para la protección de la mujer indígena, si tú le quitas para la salud maternal administrativamente, aun cuando todo sea de ese casillero, desafortunadamente acabas afectando la efectividad de los fondos que se tienen que procurar. Bueno, nos vamos a lo que hay en las redes sociales. Venga. Guillermo, hace unos días la organización Impunidad Cero acaba de presentar su informe, el más reciente, que revela que cuando hay homicidios en el ámbito familiar, el 64% de las víctimas son mujeres. E insiste que el gran tema, por eso hablaba de la procuración y acceso a la justicia, es la impunidad. Terriblemente. La justicia negada, la justicia no pronta ni expedita, desafortunadamente acaba lesionando a la totalidad de la población. Si no tenemos órganos de procuración e investigación de justicia eficientes en materia de feminicidios y cuestiones que atañen a la violencia de mujer, y la administración de justicia también no hace lo suyo, creo que vamos a seguir lastimados como país. Hay un caso que es excepcional, pero es este tuit de Claudia Rosales también hace unos días. Su expareja la apuñaló frente a sus hijos, ella vive en Baja California, y el agresor iba a ser preliberado, pero el juez finalmente falló porque no saliera libre el agresor, y pese a eso ya tuvo que hacer una super campaña en redes sociales, le dio la vuelta a la nación y por fortuna este agresor no fue liberado. O sea, Qué terrible, ¿no? Que la prontitud y la efectividad de la justicia se supedite a la presión social. O sea, si tú lo visibilizas y haces una campaña de Twitter, en Facebook, etcétera, y se siente presionada la autoridad, entonces de alguna manera va a tener ese resultado que de origen tendría que ser favorable a la mujer. Sí, el Poder Judicial tiene mucho que hacer frente a este tema de la violencia contra las mujeres, pero son excepcionales estos casos, pero ahí va poco a poquito. Ojalá que de verdad podamos hablar pronto de un país diferente. Tenemos mucho por hacer, tanto varones, jóvenes, y este círculo en el cual
yo creo que nos atañe y nos involucra a todos, tenemos que evitar que esto se normalice y que hablemos ya con normalidad de violencia, que es un tema de todos los días, lastimosamente para nuestra patria. Así es, desafortunadamente. Guillermo de Loya, muchísimas Muchas gracias, Estela. Gracias a usted por acompañarnos en una emisión más de Ruta ADN 40.